mares sobre el lomo de las olas, y la tierra le da frutos cuando la raja y la doma. Atrapa bestias y fieras de montes, mares y cielos con las redes y los lazos que teje su pensamiento. De las maravillas del cielo y la tierra, es el ser humano la mayor de ellas. Inventa aladas palabras, levanta ciudades nuevas, escudos contra los dardos del frío y de la tormenta. Todo lo sueña y lo forja, todo lo invade y lo vence. Tan solo frena su brío la maldición de la muerte. De las maravillas del cielo y la tierra, es el ser humano la mayor de ellas. Quien con malos fines usa tales dones, no merece el don de llamarse hombre. Este poema tiene 25 siglos. Es una antístrofa, una parte cantada o recitada de uno de los grandes monumentos de la humanidad y del arte humano, que es la Antígona de Sófocles, una obra de teatro en la que una mujer, una chica muy joven, se rebela contra la ley de su ciudad, contra la ley de su estado, contra una ley injusta a favor de la ley de la sangre. Y, perdón por el spoiler, pero no le va muy bien. Pero quería empezar esta charla, este encuentro, con estas palabras, porque todo lo que os voy a contar en el siguiente ratito, que vamos a compartir, tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con que las verdades están dichas, y tiene que ver con lo que para mí significan los clásicos, que son los niños eternos, los permanentes adolescentes, y los que cristalizan las verdades de una manera acertada, de una manera feliz. Pero de alguna manera, no sé si os pasa, si cuando recitáis textos clásicos o cuando leéis a los clásicos os sucede, pero cuando recuerdo estas palabras de Sófocles, que forman parte del nuevo espectáculo en el que andamos de gira, que se titula Tebanas, que es una revisión de la tragedia griega, pero por supuesto vista con cierta contemporaneidad, porque no hay nada más contemporáneo que la tragedia griega, como os voy a contar luego, pues cada vez que lo recito o cada vez que lo escucho en un escenario, siento que de alguna manera Sófocles está con nosotros, que somos Sófocles, que hay muy pocas verdades en la vida y todas las sabe ya un adolescente. Y la labor del artista, la labor del poeta, la labor de la actriz, del actor, la labor de la profesora, del profesor, del estudioso, nuestra labor es recordar a la población, recordar a la gente que somos y que seremos siempre adolescentes que no saben nada, que no entienden nada, abandonados a su suerte. Y ya está. Pero pongamos un poco de orden. Muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias a Sara, muchas gracias Antonio por estar aquí. Muy honrado con vuestra presencia, gracias por venir. Y bueno, gracias por darme el honor o la osadía de dejarme inaugurar todo este ciclo de conferencias, que va a haber aquí gente pues de la danza, de la ciencia, del arte, de la cultura, hablando de esto que nos importa, de qué es el ser humano, de por qué necesitamos seguir hablando de las verdades o formulando las mismas preguntas. Y en mi caso, para hablaros hoy de lo que creo que en el fondo significan los clásicos, lo que son y lo que siguen siendo en realidad. Tengo una chuleta para que no se me olvide nada. Y después de este agradecimiento, deciros que todo lo que os voy a contar son en realidad reflexiones desde la trinchera. Son en realidad notas provisionales de alguien que por fortuna y por mucho trabajo también, pero sobre todo por la fortuna de encontrar a la gente adecuada, se dedica a esto, se dedica, en mi caso, al teatro, al arte, a veces poder compartir con gente joven lo poquito que he ido aprendiendo, que cada vez me doy cuenta de que es menos, pero de que es más urgente. Creo que si el arte
antes de 2020 era importante, ahora es urgente, sobre todo para la nueva generación. Así que vengo a contaros un poco estas reflexiones de trinchera y las voy a estructurar en 3 partes, porque si no se me va la olla. Y además me he tomado un café de más, con lo cual sí, es probable que se me vaya la cabeza, ¿vale? Pero me lo decís. Pero solo os quiero hablar de 3 cosas, porque en realidad poco más tiene importancia, creo, y poco sentido más que este tiene un encuentro como el de esta tarde. Es una especie de conferencia en 3 actos. El primer acto es poesía viva. El segundo acto, tengo que pensar todavía el nombre, pero sería como clásicos a escena, una cosa así. Y el tercer acto, que es muy breve, pero creo que quizá el más importante, clásicos y sociedad. Sobre todo dedicado a la gente que veo aquí, que va a ser, que ya es el futuro. El futuro de nuestra nación, el futuro de nuestra profesión y el futuro del arte. Pero no quiero meteros presión. Porque el futuro del arte ya es Sófocles, ya son los Machado. Tenemos a tantos artistas que nos acompañan con su permanente juventud que uno se cree durante todo el principio de su carrera que tiene que ser muy original y luego te das cuenta de que original viene de origen y que solamente que basta con escuchar las voces de los que hablan a través de nuestro idioma, de los que han soñado en escenarios antes que nosotros para encontrar nuestra propia voz, que es cuando aciertas la voz de la tribu, la voz del nosotros, la voz que se impone al yo, la voz que se impone a las pantallas, la voz que se impone al mundo diferido en el que vivimos, al mundo tecnologizado, del cual hablaré un poquito en el tercer acto. Pero me estoy adelantando, ¿lo veis? Os lo dije. Además, cada uno de los actos tiene un pequeño poema. Y para empezar con el primer acto, que es para mí, me gustaría, lo llamo poesía viva, pero quiero hablaros un poquito de los clásicos en cuanto a forma, porque la forma es el fondo. Y tiene que ver con la poesía, pero tiene que ver sobre todo con la vida. Y quiero empezar con una anécdota. No sé si os ha pasado, pero cuando yo estaba en el instituto, en el Ramiro de Maeztu, que ha contado Sara antes, que vengo de un instituto que teníamos una profesora a la que todos amábamos, que nos llevaba a ver teatro. Por cierto, le voy a dedicar un poema, voy a improvisar. Ella se llamaba Pilar y de alguna manera se sigue llamando Pilar. Y va un soneto dedicado a ella y a través de ella a todos los maestros y las maestras que nos han acompañado, que seguro que ya tenéis. A veces no es un profesor, a veces es un modelo, a veces es una hermana o un hermano o alguien en que te reflejas. Pero ¿sabéis a lo que me refiero cuando hablo de esto, verdad? Cuando hablo de que muchas veces necesitamos reflejarnos en otro. Y para nosotros era Pilar. Y aunque Pilar ya no está entre nosotros, cada vez que recito este poema en público, siento que Pilar está otra vez hablándoos, contándoos esto que nos contaba a nosotros cuando tenía vuestra edad, que no hace tanto. Pero de pronto miro al espejo y veo a un señor mayor con el pelo blanco y digo, ¿qué ha pasado? Te lo juro, es rarísimo la vida. Pero bueno, este poema se llama Pilar y dice, ella me dejó escrito en la dedicatoria de un libro de un libro de Joseph Conrad. Me dejó escrito una dedicatoria que si no me dieran miedo las agujas me la habría tatuado, que es: Alvarito, te aconsejo el rigor. La imaginación vuela y nos libera, pero el rigor es el reloj que marca el nombre exacto de las cosas, de suerte que sepamos quiénes somos. Pilar. La maestra no muere, se retira a la clase invisible donde ahora imparte su lección y la mejora el silencio ejemplar con que nos mira. Su voz, vuelta a raíz, se extiende, inspira a otros jóvenes nuevos, nutre, aflora y vuelve a ser alumna y profesora y dicen que se ha muerto y es mentira. Amor, rigor, saber, sed de enseñar, no cabe tanta luz en una muerte y el olvido a tu lado es tan pequeño. Eso quise decirte ayer, Pilar, después de clase, cuando volví a verte en el aula borrosa de aquel sueño.
Gracias. Y os contaba esto porque Pilar nos llevaba a ver teatro clásico. Y recuerdo esas tardes, recuerdo que en esas tardes me pasaba algo en el patio de butacas que no sé si ya os ha pasado con algún referente o con alguna peli o con alguna obra de teatro o en algún concierto, ¿no? En el arte en vivo, en que se produce esa conexión de tribu, la conexión con el nosotros, ese momento de sombra, de apagar el móvil. En finales de los 90 no había móviles, ¿vale? Pero me entendéis, ¿verdad? Ese momento de comunión con lo que está pasando en escena, con compartir las mismas preguntas. Y os juro que todavía creo que si me dedico al teatro, tiene mucho que ver con mis papás, a quienes amo y adoro, son los dos profes. Pero tiene mucho que ver con Pilar, también como profesora, como maestra, y tiene mucho que ver con Segismundo. Con Segismundo, el protagonista de La vida es sueño, que es una obra de hace 4 siglos, más de 4 siglos. Y de pronto yo estaba mirando ese escenario y veía a un chaval que me hablaba de la adolescencia. Lo que pasa que lo hablaba de una forma cristalizada en ámbar, ¿sabes? Como si las palabras fueran piedras preciosas. O, mejor dicho, como si las palabras fueran cadenas y tentáculos y cuchillos y caricias. Y de pronto aprendí lo que eran los clásicos, que no tienen nada que ver con la cultura como algo que hay que admirar, ni con algo polvoriento, ni con algo profesoral, ni con... ¿sabéis? Sino, wow, esto es lo que yo vivo y lo estamos viviendo todos juntos. Y bueno, ¿os acordáis de Segismundo en el acto primero? Lo han encerrado y él no entiende por qué lo han encerrado. Y Rosaura y Clarín están escondidos escuchándole en la torre y dicen: pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos, sepamos lo que dice. Y Segismundo, que está encadenado por su padre, porque las estrellas dictan que él no puede ser príncipe, porque entonces el gobierno del rey temblará, dice: ay mísero de mí y ay infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? ¿Y por qué nací? Ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Y 1 hora y media después de que haya sido liberado, haya tirado un tío de la torre, la haya liado parda, se haya peleado con su padre frontalmente, haya matado, se haya metido en la guerra, haya conseguido el trono, le haya perdonado al padre, haya luchado con... O sea, después de la vida entera que le ha pasado, y todavía tiene la edad de la juventud permanente, llega a la conclusión, llega a una especie de respuesta a esa pregunta que se está haciendo. Y esto a mí me conmovió de una manera que todavía no he conseguido entender. Cuando dice: es verdad. Cuando despierta el sueño, ¿os acordáis? Una maestra mía de interpretación, Elena Pimenta, me decía: esto hay que interpretarlo, no lo interpretes como una sentencia, interprétalo como una eureka, ¿no? Como cuando descubres: ¡ah! Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición. Reprimamos en la época no significa reprimir como ahora, significa calibrar, equilibrar, encontrar el equilibrio humano, ¿vale? Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte a la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, pero ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Lisonjero, más guay, más... Sí.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño y toda la vida es sueño y los sueños. Ya. Y desde entonces pienso que los clásicos, y este era el primer acto, o este quiere ser el primer acto, desde entonces pienso que los clásicos son los adolescentes perpetuos, lo que el poeta Virgilio llamaba en latín pueri aeterni, niños eternos. A veces dicen que exagero cuando digo esto, pero cuando voy a institutos a decirlo, nadie dice que exagero, todo el mundo dice, creo que a lo mejor tienes un punto, no lo sé. Pero pienso, ¿quién está más cerca de la búsqueda de la identidad y la sensación de encierro y de prisión y de preguntas sobre quién es Segismundo y un adolescente? ¿O quién vive más fuerte la ley social frente a la ley del corazón que Antígona y una adolescente, o qué sé yo, o quién busca a pesar de cualquier precio la verdad más que Edipo y los adolescentes, quién está luchando contra el deseo y la pasión más que Romeo y Julieta y los adolescentes, etcétera, etcétera. ¿Quién conoce más la ambición y la rabia por los demás que Macbeth y Lady Macbeth y los adolescentes? Si es que somos adolescentes. Y los artistas lo intentamos recordar a la gente porque no se acuerda. Sumidos entre sus cuentas corrientes, entre nuestras hipotecas, entre los coches que pagar, y de alguna manera en este mundo bidimensional en el que nos vamos sumergiendo, no solo vosotros, nosotros también. Dicen que la generación Z que vive adocenada y que vive en pantallas. Yo creo que el problema no está en los Zetas, yo creo que el problema está en los que estamos antes, de los boomers para adelante. En fin. Y pienso, cuando nos reunimos en torno a un escenario para escuchar música en directo, o para ver teatro, o para escuchar poesía, o a lo mejor una tarde en un desván de una casa para estar un rato juntos, es porque seguimos siendo una tribu. Y porque nos sigue pasando lo mismo. Y porque seguimos siendo adolescentes. ¿Quién tiene idea? Si nos vamos a morir todos. El otro día, José, estoy ahora viendo... José es una gran amiga mía y nuestra, y una amiga de mis papás, que ha venido desde Huelva, gracias. Y sabes que últimamente, cada vez que voy a ver a mis papis, vemos un álbum de fotos. Y el otro día vi en un álbum de fotos os vi a vosotros de jóvenes, mucho más jóvenes que yo viendo la foto, lo cual es rarísimo, porque son tus padres, ¿sabes? Es como... Pero vi una foto donde estaba mi padre, mi tío y estaban abrazados, y mi tío por su aspecto parecía un hombre de los años 50, llevaba las gafas esas oscuras que llevaban y traje de chaqueta y la corbata y todo el rollo, y mi padre parecía un hippie. Y cuando me di cuenta de que ambos eran más jóvenes que yo mirando la foto, y que solo queda uno en realidad en esa foto, vivo, y dije, si es que estamos ahí, me pasa todo el rato. Como esa sensación de que, como decía María Zambrano, que no nos basta con leer que Antígona se enfrenta al poder, no nos basta con verlo en una pantalla, no nos basta con leerlo en un papel, lo necesitamos vivir, lo necesitamos revivir. Y recordando la etimología de una palabra muy bonita, la necesitamos recordar, que dicen que es recordis, ¿no? Volver al corazón, de alguna manera. Necesitamos que pasen las cosas, necesitamos ser tribu, porque somos mamíferos, ¿sabes? Porque llega la noche y el gato te abraza, ¿sabes? Porque el mamífero te abraza, porque ¿qué somos eso, ¿no? Somos tan poquito, somos el poquito amor que tenemos en el mundo, el conjunto de cosas que hemos hecho mal y sobre todo lo que no sabemos. Y la gente mayor se olvida de eso, pero no os imagináis cómo se olvida. Cuando tienes 15 años, o no sé cuántos tenéis, no os quiero ofender, pero la mayoría del auditorio, que es gente joven, no te puedes imaginar hasta qué punto enseguida
te empieza a acercar la vida, la sociedad, con lo que tienes que hacer, ¿no? En vez de lo que quieres hacer, a lo que te quieres dedicar, sea lo que sea. No sé cuántas astronautas, astrofísicos, bomberos, artistas habrá aquí en esta sala, pero la sociedad se preocupa enseguida, cuanto antes, no sé si la sociedad o los poderes que la gobiernan, se ocupa cuanto antes de que no estemos juntos, de que no sucedan estos encuentros de tribu. Y bueno, pues los artistas nos dedicamos a intentar recordarlo. Y por eso quería contaros que los clásicos son adolescentes por 3 motivos. El primero porque son juveniles, en el sentido en el que os he dicho antes, son niños eternos, son almendros que florecen, son incontrolables y peligrosos en el sentido hermoso de la palabra, pero también en el otro. La segunda causa es porque los adolescentes y los clásicos son un problema. O sea, si no es un problema, no es un clásico. Intentad pensar en un clásico que no sea un problema. Es que no hay. Claro, porque no se llama clásico, se llama obra que se olvida. ¿Sabes? Las obras que quedan, desde Sófocles hasta el Guernica, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta María Poniatowska, desde lo que son problemas, son crisis. Sois crisis. Pero es que lo somos, lo que pasa es que se nos olvida, lo intentamos olvidar y lo dejamos para el fin de semana, los que ya tenemos el pelo un poco más blanco. Claro, en el fin de semana, controlado, ante una pantalla o ante dices, bueno, ahora recuerdo, pero es que lo seguimos siendo todo el rato, no tenemos ni idea. ¿Sabes? Estamos todos al punto de morirnos. Es que la vida es patética, ridícula y a la vez maravillosa. Bueno. Y lo tercero, porque son difíciles, porque su lenguaje, y esto ya pasa al segundo acto, porque su lenguaje, su expresión es difícil. Es difícil acercarse a los jóvenes. Toda generación piensa que su generación es la última y que la siguiente ya no vale o ya está mal. Y claro, a los adolescentes no puedes esperarlos, tienes que acercarte tú, tienes que ir tú. Tienes que luchar por ello. Y los clásicos son difíciles también. O sea, eso que dicen de, bueno, vamos a hacer los clásicos sencillos, vamos a hacer que los jóvenes vean a los clásicos sencillos. No. O sea, eso no es un clásico. Si quieres acercarte al Quijote, tienes que... welcome to the jungle. Va a ser un rato. No, es como el café, como el vino. Es como las verdades de la vida, es como el amor, es como el sexo. No es a la primera. Es ir. Es lo que llamaba Conrad, al que he mencionado antes, él lo llamaba la línea de sombra, ese paso entre la infancia y la adolescencia. Ese paso, no es fácil. Y esto me da para hablar del gran lenguaje de los clásicos, que para mí es el verso, que voy bastante mal de tiempo, pero le dedico 5 minutos a deciros que para mí el lenguaje del verso es la música del idioma, que es la fórmula natural, técnica de hablar en un escenario, y que no tiene nada de lenguaje sofisticado, de cultura, en el sentido en que nos quieren hacer creer que es la cultura. O sea, el lenguaje en verso es cultura, pero cultura viene de cultivo, o sea, viene de raíz, viene de las esencias de la tierra, viene del lenguaje natural. El lenguaje natural construido de manera rítmica, construido de manera morfosintáctica, es decir, armónica, y construido con un sentido sublime, es decir, en semántica, en metáfora, cuando esas 3 dimensiones se juntan, el ritmo, la armonía y la melodía, o sea, la métrica, la morfosintaxis y la semántica, cuando se juntan en una sola unidad, en una sola naturaleza, eso es el verso. Cuando hablamos en octosílabos, ay mísero de mí, ya infeliz, apurar cielos pretendo, estamos hablando en el idioma natural en que habla el castellano cuando se hace música, que es el mismo que utilizaba
el cantar de Miocid, aunque todavía ese octosílabo estaba a trozos, ¿no? De los ojos tan fuertes, mientras llorando, bajaba la cabeza y estaba los catando, todo eso, ¿no? Está hablando nuestro idioma a través de nosotros desde el siglo XII hasta hoy y estamos haciendo música. Y nada más, lo digo porque durante años los artistas y los poetas de escena tenemos que luchar contra la sensación de gran parte del público de estar presenciando algo sagrado. Y bueno, vale, acepto que sea algo sagrado, porque claro que lo es, ¿por qué no? Pero solo lo acepto si me aceptas que lo sagrado es también lo más pobre. O sea, que está conectado, que por supuesto que es sagrado. Si lo sagrado para ti es el cielo, me tienes que aceptar que también es el infierno. Que el verso, la poesía nos conecta con los dioses y con los muertos. O sea, nos conecta con más allá de las estrellas y con los muertos. Con los cielos y con la caca. Que estamos hechos de ambas cosas, ¿no? Y por otro motivo, porque el verso es síntesis activa, que me importa mucho hablar de esto en el sentido en que todos los grandes poetas dramáticos, desde Shakespeare y sus maravillosos pentámetros jámbicos hasta Molière y sus alejandrinos, o los autores del Siglo de Oro y sus octosílabos, hacen cosas con las palabras. O sea que, contrariamente a lo que mucha gente del público de clásico piensa, el verso no está hecho para ser bonito. O sea, no está puesto en escena para ser bonito. El teatro es en verso, desde los griegos, pasando por los latinos, pasando por los medievales, los renacentistas, los barrocos, la ilustración, el romanticismo, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, cuando escribe los Machado, que los Machado escriben todavía la mayoría de sus obras en verso, como sabe Antonio. El verso es el lenguaje natural del escenario, es el lenguaje en el que sintetizamos activamente, o sea, en el que convertimos palabras en acciones. Hay una filósofa del lenguaje que se llama Hilary Putnam, que tiene un libro que se llama How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras, que es literalmente lo que hacen todo el rato los autores de teatro. Os pongo un ejemplo que me encanta, que es el comienzo de 2 obras de teatro del Siglo de Oro. Una de ellas es El perro del hortelano, de Lope de Vega. Entra en escena la condesa de Belflor, es por la noche, y fijaos, en una sola redondilla, imaginaos, en el Corral de Comedias, 1000 espectadores hablando entre ellos, haciendo ruido, y aparece una mujer en camisa, que en la época era, o sea, enseñar los tobillos era prácticamente desnudez. O sea, era la condesa de Belflor en camisón, con una espada en la mano, diciendo en medio de la noche: ¡Ah, gentilhombre, esperad! ¡Teneos, oíd! ¿Qué digo? ¿Esto se ha de hacer conmigo? ¡Mirad, callad, escuchad! Eso es una redondilla, ¿no? ABBA en octosílabos, pero fijaos cómo ha utilizado el ritmo, cómo ha utilizado las palabras y cómo ha utilizado los acentos de cada verso para provocar... ¡Ah, gentilhombre! ¿Qué? ¿Sabes? O sea, el personaje entra sin aire. Muchas veces nos preguntan a los dramaturgos, a los que escribimos teatro, ¿cómo fabricas los personajes psíquicamente? Y dices, nada de psíquico, tienes que preocuparte cómo respiran. Y se lo decimos mucho a los actores también. Si quieres saber cómo es tu personaje, si sabes cómo respira, sabes cómo es. Y ponemos otro ejemplo, que es todo lo contrario. El principio de El alcalde de Zalamea. ¿Habéis leído El alcalde de Zalamea? Brutal. Empieza El alcalde de Zalamea y entra un tercio, o sea, un grupo de soldados, con todo su impedimenta, con todos sus cascos, sus armas, y entran en un pueblo, y vienen muy cansados, porque vienen de Flandes de luchar. Y la primera redondilla, o sea, es el mismo tipo de verso, pero Calderón, frente a Lope, fijaos lo que construye para que todos los espectadores se callen. Empieza diciendo, cuerpo de Cristo, que cuerpo de Cristo es el mayor taco que os podéis imaginar. O sea, poneros en la cabeza la palabra más fea que os pueda salir, la palabrota más horrorosa, pues esa es, en el Siglo de Oro, decir cuerpo de Cristo, ¿vale? Entonces dice, cuerpo de Cristo con quien de una suerte hace marchar de un lugar a otro lugar sin dar un descanso. Y el resto de compañía dice amén, ¿vale? Yo soy Rebolledo, que vengo muy cansado y muy enfadado con el jefe, con el que manda, ¿vale? Pero vosotros sois la compañía y tenéis que decir amén. Y además estamos en Sinalefa, ¿vale? O sea, el verso es sin dar un descanso, amén, ¿vale? Vosotros decís amén. Cuerpo de Cristo con quien de una suerte hace marchar de un lugar a otro lugar sin dar un descanso. Amén. Vale, pero más todavía, ¿vale?
cuerpo de Cristo con quien de una suerte hace marchar de un lugar a otro lugar sin dar un descanso. Amén. Eso. Imaginaos. O sea, claro, en los corrales de comedias, imaginaos lo que provocaba. O sea, creemos que vamos a ver los clásicos como si fuéramos a ver yo qué sé, a la Macarena, ¿sabes? Que todo fenomenal, pero hay algo devocional que en el teatro, por un lado hay devoción, pero sobre todo lo que hay es cuerpo. Es ¿cómo hago callar a la gente? Pues fijaos, cuerpo de Cristo, todo sílabas trabadas para que suene a metal, para que haga daño. Entonces, actrices, actores, gente que le gusta el teatro, nuestros versos están fabricados para hacer daño, para dar caricias, son tentáculos, son arcos, son flechas, son cualquier cosa, menos palabras. O mejor dicho, solo palabras. O como decía el maestro Machado, Antonio, pero el sabio no sabía que hoy es siempre todavía. ¿Y qué más? Y además, por último, para hablar de verso, por último, tengo que deciros una cosa. Hay una falsa creencia con respecto al verso, con respecto a que es un fenómeno antiguo. No es verdad, o sea, es una mentira muy extendida y muy extraña, porque esta es la era del verso. O sea, no ha habido más verso en la historia de Occidente que en el siglo XXI. Lo que pasa que el verso actual no es exactamente el verso de Garcilaso, o el verso de Calderón, o de Tirso, o de Ana Caro de Mayén, o de los clásicos. Pero el verso rebosa ahora mismo. O sea, pones la radio, pones cualquier... o sea, enciendes internet en cualquier segundo, en cualquier instante, todo el mundo está escuchando verso todo el rato. Y hay algunos de nosotros, de los que nos dedicamos a esta profesión del verso y de la palabra y de la poesía, estamos profundamente esperanzados con los fenómenos contemporáneos. O sea, lejos de pensar que el verso es algo antiguo o que somos una raza que muere, creemos que el fenómeno del hip hop y del rap y de la cultura urbana está renovando el verso en castellano de una manera en la que no se renovaba desde el siglo XVI. Y esto es fascinante porque no da tiempo a hablar de todo. Pero os pongo un ejemplo. A finales del siglo XVI, todos los poetas españoles estaban obsesionados con ser italianos. Entonces la cultura era italiana, todo el mundo quería ser italiano para molar. O sea, si molabas era porque escribías como Dante, como Petrarca, perdón por expresarme así. Es que es por el café. ¿Sabes? Todos querían ser Dante, Petrarca, los grandes poetas italianos. Entonces, claro, todo el mundo quería escribir en endecasílabo, que es el verso nel mezzo del camin da mia vita, dice el Dante, ¿no? Era el verso italiano, era el verso cool, el verso guay, ¿sabes? Y no podían, porque el idioma castellano es un idioma par, es un idioma corto, es un idioma que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Es un idioma redondito, es un idioma pobre, es un idioma pequeño cuando nace. Y a finales del XVI apareció un monstruo de la naturaleza, como posteriormente le llamaría Cervantes a Lope, pero en este caso me refiero a Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso de la Vega se inventó una forma de escribir en decasílabos, que es, no me da tiempo a contároslo técnicamente, pero es hacer un heptasílabo, o sea, un verso de 7 y añadirle un cabo, rellenar el cabo, y convirtió ese idioma pequeño en un idioma largo. Convirtió un gato en un tigre. Y entonces empezó a poder decirse en castellano, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente enhiesto esparce el viento, mueve y desordena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto. ¿Me entendéis? De pronto se podían hacer unas oraciones que acariciaran, como en ese maravilloso soneto, que acariciaran a la dama de sus sueños. Pues bien, lo decía porque en el siglo XXI está pasando lo mismo. Lo que pasa es que los filólogos todavía no se han dado cuenta. Nos damos cuenta los artistas que tenemos las antenas puestas. Pero ahora todo el mundo está obsesionado con el inglés, y con el inglés pasaba lo mismo. O sea, en los años 80 todo el mundo quería hacer hip hop, todo el mundo quería hacer rap, pero nadie sabía cómo. Y era horroroso. ¿Habéis oído el hip hop español de los 90, de los 80? Mejor no oírlo.
Fui a Nueva York, a casa de mi brother, y me dijo, Tete, ¿para qué tú no te quedes? Me voy con primo Tete, para casa de mi abuela. Ay, que todo caía en el 1. Sí, era horrible. Claro, porque querían hacer como los poetas anteriores a Garcilaso, querían hacer con el italiano, pues era... porque claro, el castellano no se comporta igual que el inglés. El inglés es un idioma totalmente yuxtapuesto, hecho en agudos, hecho para el pentámetro yámbico, ¿no? To be or not to be, that is the question. ¿Sabes? Suenan como cuchilladas, es mucho más breve y mucho más agudo. ¿Sabéis cuántas palabras agudas hay en inglés? El 80%. ¿Sabéis cuántas palabras llanas hay en español? El 80%. O sea, como no encajan. Hasta que los raperos de principios de los 90, CPV, KCO, la escuela sevillana, maravillosa, y sobre todo la escuela latina, se dieron cuenta de que si lo subías al 2 el compás, o sea, en vez de que caiga en el 1, que caiga en el 2, o sea, tumbarlo, ¿me entendéis? Hay músicos, ¿no? Sí. O sea, si tumbabas el hip hop, ya empezaba a sonar. Y entonces y ahora suena de maravilla, gracias a ese descubrimiento. Por ejemplo, atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete. Ese es el primer uno. Está todo levantado para que quepa el segundo acento, para que las palabras suenen como llanas, ¿me entendéis? Entonces puedes hacer todo tipo de juegos con el idioma, y lo que está pasando ahora en el castellano, con el hip hop y con el rap, y con el flamenco, y con el urban, a mí me parece similar. Y termino este largo paréntesis, que ya sería nuestro segundo acto, con otro pequeño ejemplo que me encanta poner, porque ¿vosotros habéis oído hablar del tetrástrofo monorrimo? Ya lo sé, lógico, que no. Claro, el profesor dice. Claro, pero los demás. Claro, sí, suena. Sí, claro, María sí. Bueno, tetrástrofo monorrimo, que parece el nombre de una tortuga, pero en realidad es un tipo de verso, ¿vale? Que es básicamente, son 4 versos iguales, con la misma rima, o sea, es monorrimo, y básicamente está creado para loar a Dios, por un lado, pero por otro lado para vacilar. O sea, todo el libro de Buen Amor de Arcipreste de Hita, que es una maravilla, llena de gracia, de humanismo, de deseo, de sexo, bueno, es una pasada de libro, está escrito en tetrástrofo monorrimo. O sea, un ejemplo, empieza el libro de Buen Amor y dice el Arcipreste de Hita en el siglo XIV, nos dice: Aristóteles lo dixo es cosa verdadera, que por 2 cosas el hombre se muere. La primera, tener contentamiento; en la segunda era tener ayuntamiento con hembra placentera. ¿Vale? O sea, el siglo XIV. Pero es que el otro día enciendo la radio, bueno, el verano pasado, y escucho: Baby, no me llames, que ya estoy ocupado olvidando tus males. Yo ya decidí que esta noche se sale con todas mis motomamis, con todas mis yales. Y digo, es un tetrástrofo monorrimo. O sea, claro, es lo mismo. O sea, son 6 siglos, pero es lo mismo. O sea, necesitamos vacilar de la misma manera, utilizamos las mismas palabras. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente joven se piensa que por el hecho de ser antiguo, por el hecho de que a los mayores hablemos de ello y nos guste, por el hecho de que hay que entrar al teatro como si fuera una especie de acto para el que hay que ponerse a la permanente y un abrigo de bisón, ¿sabes? Cosas que nunca he entendido. Como, ¿sabes? Como que parece que es algo lejano, ¿sabes? Y entonces a mí me gusta mucho decirle a la gente joven que o sea, enfrentarle con la realidad de que no lo es, que el arcipreste está haciendo lo mismo que Rosalía, exactamente igual, es el vacilón del siglo XIV. Y te va a costar entrar en el Quijote, pero cuando entres en el Quijote vas a descubrir a un colgado que se viste de Batman y sale a la Mancha a salvar a la gente. Es que es literal, eso, bro. Da igual en qué idioma lo pongas, da igual, es eso. Y encima le da la voz, el escritor del Quijote le da la voz a los moriscos, a los gitanos, a las mujeres, que en la época era peor que ser gitano. O sea, no era nada ser mujer, ¿sabes? Bueno, no quiero seguir. Quizá mi pasaje preferido del Quijote es uno que de pronto dice, y se hizo la noche, no me acuerdo cómo es, pero dice, y el Rucio, y Rocinante, el caballo de Don Quijote, apoyó su cabeza sobre el Rucio. Y dices, ¿y esa ternura, tío? ¿De dónde has salido? Perdón por decirle tío. Es irrespetuoso. Creo que a los clásicos hay que tratarlos con respeto, pero sin reverencia.
¿Por qué decía esto? Porque los clásicos son eso, son un encuentro con nosotros y son una conexión permanente. Y para terminar este acto segundo, quiero leeros un poema. Por ejemplo, os voy a leer... bueno, tenía uno, pero no me lo he traído porque prefiero que lo veáis, porque en primavera vamos a estar en La Maestranza con el nuevo espectáculo de Rafaela Carrasco. Sara os lo ha dicho, que trabajo mucho con Rafaela, que es una genia, no sé si la habéis visto alguna vez, es una genia del flamenco, es una artista maravillosa. Y estamos haciendo un nuevo espectáculo que trata sobre la fábrica de tabacos de Sevilla, que es la universidad donde estudiaste, María. ¿Y tú también? Hiciste geografía allí. Qué bueno. Pues hemos estado... exactamente, hemos investigado la historia de las cigarreras y cómo las cigarreras son, de alguna manera, por un lado, las musas de todo un folclore, ¿no? Porque el mito de Carmen está basado en las cigarreras de Sevilla. Pero por otro, son las primeras mujeres que definen la lucha obrera, para decirlo de una manera sencilla, ¿no? Pero la definen a ladrillazos. O sea, hay varios recortes de prensa de cigarreras con adoquines, tirando adoquines por las calles. O sea, es fascinante. Y además la cigarrera está... su herramienta de trabajo es la tijera. Y las tijeras son también un arma. En fin, son unos personajes o unas personas que se han convertido en personajes fascinantes y estamos en ellos. El espectáculo se titula Humo y os iba a traer algo, pero prefiero que lo veáis si os apetece ir a La Maestranza en primavera. Pero el poema que os he traído, a ver si lo tengo, sí. Es un poema que se titula Arde la noche, que en realidad es una letra de canción y que habla de este ritual de palabras, de este ritual de clásicos y de lo que significa para mí llevarlos a escena, convertirlos en tribu, en palabra nuestra. Las vidas que no vivimos bailan en torno a la hoguera. La noche se vuelve día, la muerte se queda fuera. La jauría del olvido se hiela en la noche negra y ante la lumbre encendida nuestras máscaras nos sueñan. Que la nada nunca llegue, que la vida siempre vuelva, que la sombra nos dé nombre y que la muerte se muera. En el círculo de fuego nuestra voz sueña despierta, bajo el suelo las raíces, sobre el cielo las estrellas, y el tiempo gira que gira y el mundo rueda que rueda, y la tribu se imagina que baila una danza eterna. Que se fundan nuestros cantos tejiendo risas y penas, que la sombra nos dé nombre y que la muerte se muera. Porque también es conjurarnos contra la muerte. Sacar a los clásicos a los escenarios, dialogar con ellos, intentar encontrar puentes. Os iba a contar antes que, bueno, no da tiempo y estoy mezclando cosas, pero no importa. Os iba a contar antes que los dramaturgos, cuando nos encontramos con los textos clásicos, que muy poca gente lo sabe, pero o supongo que no lo sabe mucha gente, pero lo primero que busca un dramaturgo en los clásicos no es cómo hacerlo más fiel, porque la fidelidad es algo completamente relativo. Puedes hacer un montaje de época con todos vestidos del siglo XVII que sea completamente infiel, porque ¿cómo era en la época? No lo sabemos. ¿Sí que no lo sabemos? ¿Qué más da? Podemos hacer un montaje completamente moderno, posmoderno, que también sea infiel, porque no has conectado con la esencia de lo que está hablando, o sea, de lo que habla el original, de lo que habla el clásico, pero puedes hacerlo muy bien de cualquier manera. Lo que os quería decir con esto es que lo que buscamos los dramaturgos es las líneas de sentido de los textos clásicos. Y os quería poner un ejemplo que por ejemplo, ahora estoy trabajando en una adaptación de una obra de Andrómeda y Perseo, de Calderón de la Barca, una maravilla, una zarzuela barroca, una pieza increíble que trata sobre el mito de Perseo, que Perseo es un héroe, y toda la obra en la época de Calderón trata sobre el héroe, de cómo el héroe descubre su destino, cómo se enfrenta a sus miedos, cómo lucha y cómo consigue vencer al monstruo y salvar a Andrómeda.
Pero claro, cuando examinas el texto ahora, desde el siglo XXI, dices, yo te respeto, Calderón, eres un genio, pero también tienes aquí otro tema, que en tu época era un tema inferior y ahora para nosotros es un tema superior, que es el de las mujeres en peligro. Está llena toda la obra de Andrómeda y Perseo de monólogos de mujeres que son monstruos, que han sido olvidadas, que han sido, en el caso de Andrómeda, literalmente abandonada por su padre Cefeo, por el rey Cefeo, para que se la devore un monstruo, para que los dioses perdonen a su tierra. En el caso de Medea, que es el monstruo al que mata a Perseo, Medea es una chica que fue violada por Neptuno y que como la violó en el templo de Minerva, Minerva la convierte en un monstruo para vengarse, ¿me entendéis? O sea, y entonces, claro, dices, yo estoy contando la misma historia que Calderón, pero nuestra línea dramática está pisando sobre esas historias femeninas y está mirando de otra manera al héroe. ¿Eso contradice Calderón? Yo creo que no. Yo creo que utilizamos los mismos versos, el mismo material, pero podemos hablar de un montón de cosas que estaban escondidas debajo de los clásicos. Porque cuando los clásicos lo son, como en el caso de Calderón, está bullendo la vida y tú puedes elegir de la vida qué te apetece contar en cada época. A lo mejor en otra época no es tan necesario hablar de las mujeres silenciadas, pero es que tienes una obra entera para hablar de ellas. Pero era un ejemplo. Y paso ya al tercer acto para terminar muy brevemente y para concluir con una reflexión que para mí yo creo que es quizá la más importante de cara al público que tenemos hoy. Tiene que ver con los clásicos y la sociedad, con los clásicos y el ahora. Y el poema que había elegido es el Éxodo, el poema final de Edipo Rey, de uno de los grandes poemas dramáticos universales de Sófocles, que nosotros hemos convertido en... A ver si lo encuentro, está aquí. Nosotros hemos intentado convertir en un soneto para dar cuenta de que el pueblo canta al hombre caído, a este rey que ha buscado en la verdad tan a fondo que se ha destruido a sí mismo. No sé si sabéis la leyenda de Edipo, pero es brutal, es demoledora. Y entonces el propio pueblo, el pueblo de Tebas, le dice estas palabras. Nosotros lo hemos traducido en soneto y os lo quiero recitar para que os deis cuenta de que si quitas la palabra Edipo, que de hecho en este soneto no está, si quitas la palabra Edipo y pones cualquier nombre de cualquier gobernador, estadista, presidente de Estado de varios casos mundiales que estamos viviendo, dices, ¿este poema tiene 25 siglos, de verdad? ¿O este poema va a seguir necesariamente siendo recitado hasta que el ser humano deje de matarse? Dice, la vanidad engendra tiranía y es madre del orgullo del tirano que cae desde la cumbre cuando en vano quiere subir más alto todavía. Aquel que a su destino desafía o toma la justicia por su mano, debe saber que el cielo soberano le hará pagar con llanto su osadía. Nosotros escribimos nuestras leyes, igual que en los palacios celestiales escrita está la ley del firmamento, porque el oro y la gloria de los reyes solo es al fin, pues son hombres mortales, polvo y ceniza que se lleva el viento. Siglo V antes de Cristo. Quizás Sófocles está hablando de la guerra brutal que está habiendo entre los atenienses y los espartanos. O quizás está hablando de la lucha de Grecia con Persia, de Oriente contra Occidente. Pero para nosotros, en nuestra traducción cotidiana, significa lo que es ser humano, lo que es liderar, lo que es enviar a otros a la muerte, ¿no? Está hablando de tantas cosas que nos rebotan y que nos afectan que quería hacer una reflexión de 5 minutos en torno a esto. En torno a que los clásicos, como permanentemente jóvenes y permanentemente eternos, nos están haciendo preguntas que siempre son muy dolorosas, que a veces son esperanzadoras y a veces ilusionantes y siempre se reformulan, pero permanentemente duelen y sobre todo son necesarias. Quería contaros una anécdota
que es que durante todo el año 2016 hicimos una gira mundial con mi compañía, con Ron Lala. Tuvimos la suerte, teníamos un espectáculo que era Cervantina, dedicado a piezas breves de Cervantes, y claro, como era el año de Cervantes, era algún aniversario, no me acuerdo cuál era. Y entonces recorrimos todo el mundo, o sea, hicimos 20 ciudades de 20 países, pero todo el mundo literalmente, o sea, nos fuimos desde Washington hasta Nueva Delhi, hasta la India. Porque nos cubría el Estado, nos ayudó con el Instituto Cervantes y bueno, hubo ayudas de todo tipo, y estuvimos girando. Y estuvimos en 20 ciudades. Y en las 20 ciudades, por curiosidad, mirábamos en el periódico la cartelera teatral del día. Pues, ¿os podéis creer que en las 20 había algún Shakespeare? En las 20 ciudades. Eran ciudades grandes, es verdad. Nueva York, Berlín, no sé qué. Bueno, eran ciudades europeas, asiáticas y americanas y sudamericanas. En todas había un Shakespeare. Bailado, cantado, en musical, en teatro, en muñecos, en títere, lo que sea. ¿Sabéis cuántos clásicos españoles había? Bueno, uno porque estábamos nosotros. Pero, ¿por qué? O sea, nosotros volvimos de la gira aquella diciendo, ¿por qué? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con nuestra...? Y es una pregunta que creo que... de esas preguntas incómodas que creo que tenemos que resolver juntos y que digamos que es una pregunta que se hereda, pero ¿por qué? ¿Sabes? No tenemos el idioma más hablado, no, el segundo, ¿no? Creo que es el segundo idioma más hablado después del chino, ¿puede ser? No tenemos el idioma más hablado del mundo, no tenemos dos continentes, no tenemos una cultura, una de las culturas más salvajes y más bestias en volumen y en intensidad de todo Occidente. No tenemos tesoros increíbles pero lo hablo como si fuera nuestro. Pero os quiero contar otra anécdota que me alumbró respecto a la primera. Y fue cuando estábamos en Nueva Delhi, actuando en India, de pronto estábamos haciendo un espectáculo que se llamaba En un lugar del Quijote. Y había un momento en el que representábamos la escena de Sierra Morena. ¿Os acordáis? El Quijote se vuelve loco porque él lo decide. Dice, y ahora voy a volverme loco por Dulcinea. Y empieza a hacer, en el original dice, empezó a darse calabazadas por esas sierras. O sea, se empieza a chocar con las rocas y tal para demostrarle a su dama que está muerto de amor. Y nosotros empezamos a escuchar, mientras estábamos representando la escena, empezamos a escuchar a la gente decir alguna, no sé qué. A la gente de allí, a los indios. Y luego, cuando terminó la función, le preguntamos a la traductora de Cervantes al hindi o al urdu, no me acuerdo cuál de los idiomas, bueno, una especialista india en Cervantes, que la había traducido. Le decimos, ¿qué decía la gente? Y decían, y nos dijo, decían Arjuna. Arjuna, ¿sabéis quién es Arjuna? Arjuna es el loco, el guerrero loco. O sea, Arjuna en el Mahabharata, en el gran poema indio, en la gran épica india, es el guerrero, el arquero en este caso, que se vuelve loco. Y por esa locura, en el campo de batalla, recibe la verdad. O sea, recibe el Bhagavad Gita, que es el gran poema filosófico del hinduismo, lo recibe, es un regalo a la locura, ¿sabes? O sea, para los indios, en el momento de enajenación, es cuando el eureka de cómo se tiene que comportar un ser humano, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué son los... Bueno, no me quiero extender más, pero cuando salí de ahí dije, claro, es que no es nuestro. O sea, el motivo por el que tenemos que nuestra cultura llevarla al mundo, los Machado, Cervantes, Lope, Calderón, Tirso, Sor Juana Inés, Ana Caro, Lorca... Bueno, es que no quiero aburriros. Pero el motivo no es porque sea nuestro o porque seamos más que nadie, es porque es del mundo, porque Cervantes es del mundo. O sea, porque te recorres todo el planeta para darte cuenta de que los mitos están, o sea, que está todo conectado, que el Quijote es Arjuna, claro que es Arjuna. Es el guerrero loco que descubre la verdad, porque la locura es la verdad, y los niños la tienen. Y eso os quería contar. Y ya terminó. Ya terminó. Sí, me parece que no tiene una respuesta simple esta pregunta incómoda, pero se me ocurren 3 lugares desde los que contestarlo.
o desde los que aventurar un principio de respuesta. Creo que la primera es desde luego, no sé cómo llamarlo, los medios de comunicación, las redes, la maravillosa posibilidad y oportunidad tecnológica que tenemos, revertirla a favor de la cultura, del idioma, de las artes, del talento, de lo real. Quizás es un poco utópico decir esto, pero me gusta decirlo en primer lugar. En segundo lugar, es un gran problema educativo y cultural que tenemos en España. Y en tercer lugar, creo un gran problema político. Digo un problema porque es una gran pregunta política. Creo que hasta que los políticos no conviertan en cuestión de Estado la cultura, en cuestión de Estado, no podremos darnos cuenta de que la cultura española, castellana, en español, como lo queréis llamar, es nuestro principal activo, con perdón del turismo, que por supuesto es, ole por los que se dedican al turismo, bravo por ellos, pero nuestro gran activo es este. Es que me parece obvio, me parece una obviedad. O sea, el gran activo que tenemos que aportar al mundo es la gastronomía, es el turismo, es el sol, es la playa, pero es la cultura, es obvio. Lo digo en Sevilla, que ha sido, ¿no?, que la capital junto con Madrid y con Valladolid, ¿no?, como las tres capitales del Estado moderno español. Pero no hay voluntad política. Todavía no la hay. ¿Por qué? No lo sé, pero cuando seáis políticos, pensad en ello. Si no pensáis en ello, os aparecerán sueños. Para deciros, ¿por qué? Es obvio, si es que vamos a ganar todos. Y una última reflexión que con respecto a esto de la cultura y de la política, claro, otra posible respuesta a esta pregunta es que es lo jóvenes que somos, lo joven que es la España democrática, que ha tenido dos intentos maravillosos, los dos truncados de una manera terrorífica. Bien lo saben los hermanos Machado, pero digamos que la cultura democrática española, esta es la primera vez en toda la historia de España como nación que va a tener una tercera generación, que sois vosotros. Es muy gracioso esto, porque ¿sabéis qué día nací? Yo nací el día de la Constitución, el 6 de diciembre del 78. Mi mamá no pudo votar porque estaba pariendo. Y a veces me preguntan, me dicen, ¿entonces eres el primer niño democrático? Digo, no. Yo quiero pensar que soy el último niño de la dictadura. Para no olvidarme y para no olvidar a los demás de lo cerca que estamos, de que podemos expresarnos, de que hay libertad de expresión, de que de pronto en los últimos 30 años ha aparecido la mitad de la población, que eran las mujeres, que antes no podían ni tener una cuenta corriente. Perdón por decirlo en Unicaja. No tiene nada que ver con nosotros. Vale, pues eso. Pero dicho eso, y si no, lo cortamos en el vídeo. Pero nada, eso, que es una invitación a la primera, tercera generación democrática a decir, vale, ¿qué hacemos con nuestro legado? ¿Qué hacemos con nuestra herencia? ¿Cómo podemos repensar España? ¿Cómo podemos repensar nuestra cultura? Ahora que somos todos políglotas, que no le tenemos ningún miedo a nada, que ya hemos ganado un mundial, que hemos ganado no sé que no pasa nada con la cultura española, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y termino, ahora sí os lo juro, con un último soneto que intenta resumir toda esta conferencia ya demasiado larga y que forma parte de mi obra de teatro Todas hieren y una mata. Es un homenaje a este soneto, es un homenaje al famoso soneto de Lope de Vega. Quien lo probó lo sabe, ¿lo sabéis? Que habla del amor, pero bueno, este habla también del amor, pero otro tipo de amor. Es desde luego un homenaje al gran maestro Lope, que tanto tiene que ver con Sevilla, por cierto, y por favor que abran de una vez el teatro, que estamos deseando volver al Teatro Lope de Vega. Y me despido de vosotros con este soneto que intenta cerrar todas estas reflexiones y que os dedico a todos por la paciencia que me habéis tenido. Despertarse, soñar, estar contento, triste, feliz, eufórico, doliente, danzante, quieto, gélido, caliente, lúcido, alucinado, turbulento, viajar entre la risa y el lamento, confundir el ayer con el presente, comprender lo que el otro piensa y siente, hacer de 4 siglos un momento, andar siempre con alas en los pies,
creer que el mundo en un soneto cabe, volver el tiempo entero del revés, cumplir un sueño y no querer que acabe, vivir miles de vidas. Esto es un clásico. Quien lo probó, lo sabe. Muchas gracias.